¿Qué tal? Señoras y señores, tengan muy buenas tardes. El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú les da la bienvenida a otro jueves científico, donde se abordará el tema Mapa Nacional de Inundaciones a cargo del especialista en hidrología César Aybar, a quien le invitamos a iniciar con su exposición. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Ya, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Como han mencionado, mi nombre es César Aybar y yo en esta oportunidad voy a venirles a hablar un poco del trabajo que hemos hecho en la Dirección de Hidrología de Cenami en Lima, que es el mapa potencial de inundaciones a nivel nacional. Antes de empezar, quiero mencionarles que todos los links, todo lo que vamos a ver el día en estas quizás 20 minutos, pueden obtenerlo accediendo al link que están viendo ahorita en pantalla. ¿Sí? Simplemente dan clic ahí y van a poder obtener las slides. Bien, dicho esto, voy a empezar. Bien, las inundaciones. El objetivo, como les mencioné, es hacer un mapa potencial de inundaciones. Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más recurrentes que existen en nuestro país, ¿no? Creo que es algo que todos tenemos bastante claro luego del fenómeno del Niño que pasó en el 2017, pero este fenómeno es un fenómeno recurrente, no es que haya una sola zona que sea afectada en nuestro país, es en realidad todos los departamentos de Perú, ¿no? Acá podemos ver un gráfico para la región de Cusco, la distribución de los fenómenos naturales, como puede verse claramente aquí. Las inundaciones juegan un papel bastante importante en el número de eventos que existen para estas regiones, ¿no? Y esto se replica en todas partes de nuestro país. Bien, ¿qué son las inundaciones? De forma sencilla podemos decir que las inundaciones es cuando el agua ocupa un terreno que habitualmente debería estar libre de ella, ¿sí? Obviamente existen, antes del mapa que estamos presentando, han existido otros esfuerzos por parte de otros entes del Estado, al igual que en este caso PREDES presenta un mapa de más o menos cómo podría ser la distribución espacial de este fenómeno, ¿no? ¿Cuál es el problema de todos estos antecedentes que existen actualmente en nuestro país? Que no hay documentos, no hay a veces una metodología clara. En este caso, no especifican bien cómo han trabajado al detalle todo el procesamiento para generar el mapa de inundaciones, y esto se presenta en los otros mapas que existen en nuestro país, ¿no? Solamente son las imágenes, pero no está muy clara siempre cuál es la metodología. Bien, dicho esto, quiero hablarles un poco cómo es que se estiman las inundaciones. Lo habitual y lo que es realmente lo adecuado es hacer una simulación hidráulica, ¿no? Para poder analizar la espaciabilidad de este fenómeno, ¿no? Hay mucha investigación, hay mucho material científico que habla acerca de que las simulaciones hidráulicas son la mejor herramienta para poder entender desde una perspectiva física la generación de estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos pasar esto a un contexto nacional, nos enfrentamos de que el costo computacional de estas simulaciones hidráulicas es bastante costoso, ¿no? Mayormente las simulaciones hidráulicas se hacen en pequeñas regiones, quizás a nivel de distrito o incluso más pequeño. Quizás esto se pueda superar gracias a los grandes avances en computación que existen en la actualidad. Creo que el costo computacional no es una excusa, pero sí la alta demanda de información. Estas simulaciones hidráulicas te piden mucha información acerca de cómo es la topografía del terreno, información que en la actualidad el Perú no cuenta. Entonces, si no podemos hacer simulaciones hidráulicas, ¿cuáles son los enfoques alternativos que tenemos? Bien,
Hay también mucho material, hay mucha bibliografía científica que habla qué hacer cuando no tienes la posibilidad de hacer simulaciones hidráulicas. Yo he puesto algunos ejemplos aquí y todos son principalmente basados en temas de sensoramiento remoto y sistemas de información geográfica, ¿no? Y en síntesis, ¿qué hacen estos estudios? Bien, estos estudios que pueden acceder dándoles clic aquí simplemente, lo que hacen es pasar el problema del fenómeno de inundaciones, un problema netamente físico, a un problema de clasificación. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Existen muchas técnicas de clasificación. ¿En qué se diferencian estos papers? Es que principalmente utilizan distintos predictores para analizarlas, para poder espacializar las inundaciones. Algunos consideran más la pendiente, otros consideran más la cercanía al río, otros consideran otros tipos de predictores, como puede ser el tipo de suelo o la cobertura vegetal, que ya son categóricos. Eso es por un lado. Algunas investigaciones consideran algunos u otros predictores. El segundo gran cambio es el algoritmo que utilizan. Acá he puesto algunos, los más comunes que van a encontrar en bibliografía son máquinas de soporte vectorial, random forest, quizás redes neuronales y entre otros, ¿no? Pero esos son los más comunes. Ahora, el tercer elemento que se necesita para poder utilizar este tipo de enfoques es tener una base de datos, una base histórica de dónde ocurrieron las inundaciones, ¿sí? Ese es un gran problema para el Perú, porque en la actualidad el Perú no tiene una base de datos histórica consistente en el cual podemos decir, oye, en este punto ocurrió una inundación en tal fecha. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos algoritmos de clasificación si no tenemos quizás el elemento más importante, ¿no? que nos va a ayudar a calibrar nuestros algoritmos? Viendo nuestro contexto, nosotros planteamos en Cenami una metodología que es la que pueden ver aquí, que principalmente tiene tres partes, ¿sí? La primera parte consiste en crear esa base que les menciono que no existe, ¿no? Esa base de datos históricas de dónde ocurrieron las inundaciones en nuestro país. Entonces, esta parte está aquí, es esta parte de acá. Entonces, esa es la primera parte y les voy a hablar principalmente cómo nosotros construimos esta base de datos histórica. Bien, puede sonar un poco absurdo que crear una base de datos histórica no podemos regresar al pasado, pero afortunadamente tenemos imágenes de satélite. En especial tenemos las imágenes Landsat. Entonces hay un paper muy interesante que está publicado en Science en el 2006 de Peckel, que lo que hace es utilizar todas las imágenes Landsat. Y cuando digo todas, son todas las imágenes de todo el mundo desde el 84 hasta el 2015. Es un proyecto muy, muy grande de investigación. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Es generar una base de datos. Una base de datos en donde nos muestra dónde y cuándo se produjo algún cambio. Se produjo pasó el terreno de estar quizás no inundado a estar inundado, ¿no? Empezó a tener superficie de agua, ¿no? Eso es lo que nos permite. Entonces, esta base de datos mundial, lo que nosotros hicimos fue simplemente cortarla para Perú y obtuvimos lo siguiente. Obtuvimos un mapa, como pueden ver aquí. ¿Qué significan las partes en rojo? Las partes en rojo significan áreas de nuestro territorio que alguna vez han presentado alguna cubierta, han estado inundadas, ¿sí? Y las partes en azul son áreas donde nunca han estado inundadas. Esta base de datos nos da una buena aproximación. Y a partir de esta base de datos nosotros sacamos alrededor de 20.000 puntos para nosotros optimizar nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, de estos puntos en rojo que pueden ver, vamos a sacar 20.000 puntos para calibrar nuestro modelo de inundaciones. Bien. Entonces, creo que el primer punto ya está solucionado, crear la base de datos que nos faltaba. El segundo paso, elegir los predictores. ¿Qué predictores hemos utilizado? Bien, al ser una región tan grande como es analizar todo el Perú, a diferencia de otra bibliografía científica, no podemos utilizar muchos predictores, porque quizás unos predictores funcionan más para la selva y otros más para las costas, entonces teníamos que utilizar predictores que tengan un alcance global y no local. Así que planteamos utilizar la distancia al mar, la pendiente, la elevación y el HANS. Creo que los tres últimos son conocidos por la mayoría. La elevación es simplemente la altura, la pendiente, bueno, es la derivada de la altura, y bueno, la distancia al mar es la distancia euclidiana, ¿no? ¿Pero qué es el HANS? El HANS es un nuevo índice topográfico que se ha puesto bastante de moda, por así decirlo,
Hay varias publicaciones que están utilizando y también hay algunas publicaciones que que van a utilizar el HANS para estimar potencial de inundaciones a nivel mundial. Eso lo sé porque hay algunos grupos en GitHub que hablan, que más o menos muestran las cosas que se están haciendo con el HANS. Y para no hablar de hacerlo tan larga, el HANS es toda esta parte de aquí, ¿sí? Toda esta parte de aquí corresponde a la generación del HANS. ¿Qué es el HANS? Es un nuevo, como les mencioné, es un índice topográfico que calcula la diferencia de elevación de un píxel con el punto de drenaje más cercano. ¿Se acuerdan que yo les mencioné del mapa de Predes? Que este mapa de aquí, quizás la metodología no está clara, tan clara, pero nosotros tenemos una idea de que probablemente hayan hecho un buffer, es decir, una distancia horizontal. Entonces, el HANS se parece bastante a esto, solamente que nosotros no consideramos esa distancia horizontal, que en el caso del mapa de Predes sería esto de aquí, sino consideramos la altura, ¿no? La altura con respecto al cauce del río, ¿no? El HANS es bastante fácil de calcular, no lo voy a mencionar por tiempo, pero si hay alguna pregunta de cómo se calcula, estaría gustoso de responder. Entonces, lo que nosotros hicimos fue calcular el HANS a nivel nacional a 30 metros, ¿sí? Y que generamos un mapa como este, ¿no? Entonces, este es nuestro último predictor. Ahora, bueno, los predictores que les había mencionado también. Entonces, ¿se acuerdan? Eran tres cosas, ¿no? Teníamos los predictores, lo otro era la base de datos histórica para poder contrastar y el algoritmo que vamos a utilizar Random Forest, ¿no? Siguiendo la bibliografía que habíamos encontrado. Entonces, nosotros ya tenemos las tres cosas que necesitamos para hacer nuestro mapa de inundaciones. Y corrimos el algoritmo y nos salió un desastre. ¿Por qué? Porque no consideramos algo muy importante y que quiero mostrarles aquí. Esto está aquí. El problema es de que esta base de datos de GSWD, que es la base de datos donde sabemos qué lugar estuvo inundado y cuál no, es una base de datos que está sesgada. ¿Por qué digo esto? Porque como se dan cuenta, hay más puntos en la Amazonía que en la costa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el modelo se ajuste más para la Amazonía y menos para la costa. Y como es un modelo global, entonces a la hora de ajustar, si queremos ver los resultados en la costa, estos resultados no van a ser muy óptimos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto de aquí? ¿Qué es lo que hicimos nosotros para solucionar este problema? Bien, lo que hicimos es regionalizar el Perú. Lo que hicimos fue regionalizar el Perú, es decir, generar regiones. Para ser específico, generamos 29 regiones utilizando un algoritmo de clasificación no supervisada, con algunos parámetros, y obtuvimos los siguientes. Este es el Perú. Lo que hicimos es calcular los rastros, pasarlo a vector a nivel de cuencas, utilizando la base de datos de Leadership, y lo importante es que generamos 29 regiones, como las que pueden ver ustedes en este lado de acá. Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Qué es lo que hicimos ahora para calibrar el modelo de Random Forest? Empezamos a calibrar el modelo en cada una de las regiones, ¿sí? De la primera región hasta la última, que es la región 29, ¿no? Entonces, una vez que hicimos eso, es como si fueran piezas de rompecabezas, lo empezamos a unir nuevamente todo y obtuvimos nuestro mapa final. Algo que, disculpen, no les mencioné, si me olvidé de mencionarles, es que los puntos de la base de datos que obtuvimos de esas imágenes, de las imágenes Landsat, lo dividimos en tres en función a su recurrencia, ¿no? Lo dividimos en alta recurrencia, media y baja. Si presentaba más de 15%, o sea, de los 34 años que se analizaron, tenía más de 15% de recurrencia de haber estado inundado, decíamos que su recurrencia era alta. Si estaba entre 15 y 5, decíamos que era media, y si estaba menor a 5, dijimos que era baja, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que nos muestra la calibración del modelo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Es de que el modelo, esta es la categoría alta, media y baja, ¿sí? Entonces, de los puntos que utilizamos para calibrar, en la validación obtuvimos que el 30% de estos puntos, cuando era categoría baja, mostraba resultados erróneos. Cuando era categoría media, alrededor del 15% de los puntos evaluados estaban mal.
y cuando era la categoría alta casi alrededor de 1 punto y algo por ciento era cuando era el error promedio para la categoría alta. Entonces claramente se ve que este modelo sirve bastante bien para identificar las áreas donde la ocurrencia de inundaciones es bastante alta, ¿sí? Eso es lo que quiero mencionarles. Lo otro es de que gracias a este algoritmo Random Forest tiene algo que se llama Gini Impurity, que que nos permite poder estimar cuál es la importancia de las variables que yo estoy utilizando para hacer la predicción. Entonces aquí claramente se ve que la variable Hans, este nuevo índice topográfico, es bastante bueno para poder predecir las áreas inundables, ¿no? Este es el promedio para todas las regiones. Casi todas las regiones presentaron el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, esto también nos da, bueno, voy a hablar un poco más de esto en la parte de conclusiones, pero quiero mostrarles de una vez ya, este es el mapa final. Entonces, si ustedes dan a clic, esta información está libre para cualquier persona, simplemente dan clic ahí y van a poder obtener, van a poder visualizar, ¿no?, la información que hemos generado. Esto ya es el producto final. Voy a poner las imágenes de satélite de fondo para que más o menos se pueda ver. Esto es para el caso de la Amazonía, ¿no? Entonces, no sé si se puede visualizar de forma adecuada en las pantallas. Esta información la hemos generado a nivel nacional, ¿no?, a una resolución de 30 metros. Como les menciono, cualquier persona que decline en esta parte va a poder acceder a la información. Las personas que quizás recién se conectan a la transmisión, las imágenes todas las slides se encuentran en esta dirección de aquí, así que pueden acceder y ver las slides en tiempo real también, si desean. Bien, a partir de esta información nosotros podemos hacer algunos análisis. Las oportunidades luego de hacer la base de datos son muchas, pero quiero mostrarles un ejemplo que hemos hecho, que es determinar cuáles de los distritos están más expuestos al peligro de inundación de categoría alto, es decir, esos que tienen mucha recurrencia. Entonces lo que nosotros hicimos fue lo siguiente, nosotros podemos estimar el área del distrito, ¿sí? Es un ratio simple, estimamos el área del distrito y arriba ponemos el área expuesta a inundaciones, ¿no?, de categoría alto. Y simplemente calculamos ese ratio. Y ese ratio es lo que ustedes pueden visualizar aquí, ¿no? Vemos claramente que las partes de la Amazonía y las regiones de Piura y aquí en Puno tienen este ratio bastante alto, ¿no? También podemos visualizarlo, esto está vivo, así que pueden dar clic y acceder al mapa en donde estén, ¿no? Simplemente dan clic la dirección y va a salir. Entonces podemos ver más o menos cuáles son todos los distritos que presentan mayor sensibilidad a las inundaciones, ¿no? La base de datos nos permitió hacer cosas como estas y empezar a hacer tablas, empezar a hacer análisis como estos, en el cual vimos que los distritos que el área de los distritos más expuestas al peligro de inundaciones son los distritos en Puno, para ser específico, Taraco, Pilcuyo y Coata, ¿no?, donde el área con potencial de categoría alta es alrededor del 30%, ¿no?, que es muchísimo. Y también hay otros departamentos como es Lambayeque, Piura, Tumbes, etc. ¿Sí? Estos son análisis que podrían hacer con la información. Algo que no mencioné es que si quieren descargar la información para su área de estudio, el código se encuentra aquí. O sea, ahí está, se relajé un poco. Entonces el código solamente tendría que ser un poco de JavaScript y podrías descargarlo en cualquier parte de nuestro país. ¿Sí? Está el código también totalmente libre. Bien. Conclusiones de lo que he expuesto. Creo que esta es una metodología bastante adecuada, sobre todo cuando hablamos de aproximaciones regionales del área inundable. Hacer simulaciones hidráulicas en todo el Perú es una tarea todavía, creo, lejana a lo que tenemos en la realidad. Así que este tipo de metodologías que tratan de simplificar las inundaciones son una buena alternativa, ¿sí? Algo muy interesante que era una hipótesis, pero que nos dio bastante gusto poder validar, es que el HANS es una variable, es un índice topográfico bastante interesante para estimar el área inundable. Nosotros fácilmente hubiéramos podido utilizar solamente el HANS, centrarnos mejor en optimizar
sus parámetros y hubiéramos tenido resultados igual de adecuados. Así que esto es un antecedente que creo que podría sumar mucho a posteriores investigaciones en respecto a la estimación de la especialización de las inundaciones, ¿no? Y algo quiero dejar muy en claro, de que el lector o las personas que estén escuchando esto, quiero que entiendan que estas metodologías jamás van a poder ser un reemplazo o una sustitución a los estudios hidráulicos convencionales, que nos pueden dar un sentido mucho más físico de lo que estamos viendo, ¿no? Entender desde que inicia hasta que desaparece el fenómeno de inundaciones, la profundidad, la velocidad. Entonces, a veces estas variables son muy importantes para hacer planificación a un nivel de más detalle. Es por eso de que jamás estas metodologías que reducen el problema de clasificación, el problema de inundaciones es un problema de clasificación, van a ser reemplazadas, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, ¿no? Bien, eso es todo lo que tengo que mencionarles por el día de hoy. Muchas gracias. Manuel, si hubiese alguna pregunta del público asistente, ¿alguna duda? ¿Redes? ¿Tampoco? Ya. Bueno, César, te felicito por el trabajo. ¿Tú crees de una manera rápida nos podrías mostrar cómo extraemos ahí en el Google Map una zona en particular para ver cómo es su estado en base a tu mapa? Ya, sí. Ya. Lo único que tendrías que hacer es dar clic aquí. Sé que el código está un poco desordenado, prometo ordenarlo un poco más. Pero voy a agregar a las slides la documentación donde está claramente paso por paso cómo descargar la información. Lo que tendrías que hacer es cargar algún shapefile. En este caso yo he cargado las cuencas de lana. En este caso aquí. Tengo las cuencas de lana. A ver, voy a apagar esto para que no sea muy lento. Ya, ahí está, ¿no? Entonces usted podría cargar el área que usted considere. Lo que pasa es que todo el cálculo del mapa de inundaciones lo hemos hecho utilizando Google Engine, principalmente porque hemos trabajado a una resolución de 30 metros, así que hacerlo en computadoras convencionales, o sea, usando quizás software como ArcGIS o QGIS, hubiera sido imposible, ¿no? La idea es simplemente subir el shapefile a la plataforma, y lo único que acá ya hay un código que nos facilita. Entonces yo acá simplemente podría cambiar, en este caso voy a dejarlo en 60 y le pongo acá ROM, y lo que va a generarse va a demorar un poco y me parece que está aquí, está acá ya. Entonces imagínese que usted quiera descargar esta área, entonces ya está para descargar y va a esta parte de task y simplemente pone run y va a guardarse en su Google Drive. Eso es todo en realidad. No es tan complicado tampoco. Si quiere otra área, simplemente, estas son las geometrías, ¿no? Cambie la geometría que usted desee o ingrese una geometría a la geometría que usted considera adecuada para su área de estudio y va a poder fácilmente descargar los datos, ¿no? Es un poco la idea, sí. Mi otra pregunta es, ¿has tratado de ver si lo que pasó en el Niño de 2017 se representa un poco en tu mapa? Sí, eso... A ver, vamos a ver. El problema que me parece que... Yes. Es más o menos lo que gusta la información, principalmente. Se nota claramente la formación de la laguna, la Niña me parece, no recuerdo el nombre ahorita, pero en las partes donde vimos que había un mejor ajuste del modelo fue principalmente la región del norte, en la parte de Puno y también casi toda la Amazonía se representa de forma adecuada. ¿Por qué ocurre esto? Y es algo que me olvidé mencionar, es porque el HANS, ¿qué es lo que concluyen muchos de los estudios científicos, de la bibliografía que mencioné al inicio? Es de que el HANS es un gran índice topográfico, ayuda a predecir las inundaciones de forma bastante adecuada, pero va a depender mucho de la resolución del tamaño de píxel, ¿no? Porque, o sea, como se calcula a nivel utilizando el DEN, mientras más fino sea el DEN,
mejores resultados vas a obtener. Eso tiene que ver mucho con la metodología que no he explicado, pero están en las slides, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar mucho más el mapa? Es teniendo un modelo digital de elevación mucho más fino. Lo tenemos en Perú, el más fino es quizás 30 metros que podemos obtener. A los pulsar a veces tiene mucho ruido, así que no, creo que la resolución máxima que podemos tener es 30 metros. Quizás con las imágenes del Perusat, cuando ya acaben de hacer su mosaico de pares telescópicos, podemos generar un DEN de no sé, 4 o 5 metros, yo creo que sería posible, y con esa información podríamos mejorar muchísimo estos resultados. Sí. Mi última pregunta es, en un estudio hidráulico que se ha hecho en la cuenca del río Rímac, se utilizó el NDVI, también como para identificar el área de inundación. ¿Qué opinas respecto a eso? Sí, hay un paper en Brasil donde lo que hacen es calibrar el HANS en función a simulaciones hidráulicas, y eso yo creo que es adecuado, es decir, haces simulaciones hidráulicas quizás más locales, y esos luego regionalizas un área y los parámetros de esa área lo traspasas a las demás cuencas. Yo creo que ambas metodologías podrían fácilmente convivir, pero obviamente la precisión de las simulaciones hidráulicas nunca van a ser superadas por metodologías como estas, ¿no? Pero sí es bastante viable, sí. César, una consulta. ¿El mapa de inundaciones representa un periodo específico? Ya, sí, lo que pasa es que esto es un mapa potencial y es una buena pregunta porque hablé un poco del cercamiento, pero hay algo muy importante aquí también que no mencioné. Nosotros hacemos el mapa potencial de inundaciones considerando que esta información es correcta. O sea, nosotros no nos ponemos a juzgar que si algún punto está mal o está bien. Los resultados que nos muestra este paper en Science es que esta base de datos es bastante buena y eso también lo hemos podido ver empíricamente nosotros. Pero si esta parte subestima las inundaciones en alguna parte, también se va a representar en el modelo que hacemos. Recuerda que este es un modelo, es un mapa potencial, ¿sí? Es un mapa potencial, así que y podemos decir que es un mapa que se genera del periodo del 84 al 2016, porque ese es el periodo de la base de datos del Global Surface Waters, que es la que les menciono, ¿no? Obviamente con imágenes de satélites. Esto de por sí ya está subestimando quizás el área real de las inundaciones, porque no tenemos imágenes de satélite todos los días, tienen un periodo de volver a llegar al mismo punto de aproximadamente 16 días. En Perú, el promedio de imágenes que tiene esta imagen, que tiene cada punto, varía desde los 200, o sea, en algunos puntos de nuestro territorio, sobre todo en la parte de la costa, que es donde hay más nubosidad, solamente hay 200 puntos en esos 35 años, 30 años, disculpen, pero en la región andina llegamos a tener alrededor de 1200 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí quizás el problema de niveles es un poco menor, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. Otra parte, ¿cómo podríamos mejorar la base, nuestros resultados? Simplemente mejorando una base histórica, empezando que hacer que el Perú empiece a preocuparse más por sus datos, ¿no? En este caso, los datos históricos, la base de datos histórica de inundaciones, ¿no? Es un poco la idea. Sí. Tengo una pregunta de un usuario. Lucio Molina me pregunta si le puedes mostrar los resultados de Yavarí. Esto creo que es Loreto. Ya, es que, a ver, sí, en todo caso lo vuelvo a mencionar, las slides están aquí, le dan clic acá y van a esta parte de acá que dice Perú Floods y están las slides, para que quede quizás claro. A ver, esto está... El problema es que yo no conozco dónde puede llegar. Yavarí dice Mariscal Ramón Castilla Loreto. Sí, le pido muchas disculpas, no conozco mucho la selva. Supongo que es por aquí. Pero sí, yo creo que el usuario quizás podría ver y comentarnos sobre los datos. Quizás también las críticas que se hagan nos ayudarían muchísimo en ver en qué parte se están subestimando o sobreestimando, ¿no? Los resultados, ¿no? Creo que acá está, que supongo que estará cerca de aquí. Derecha. Ahí está, ya, genial, gracias.
Sí, más o menos. Es un poco, el problema es que el HANS, como les menciono, utiliza lo que es la dirección de flujo. Nosotros hemos utilizado una métrica de flujo convergente, que es el D8, pero digamos, si hay quizás en esta zona, quizás en la Amazonía he visto estudios que recomiendan utilizar RH8, así que quizás en esta, no sé si los ríos están representándose de forma adecuada, sobre todo en esta parte, pero se nota claramente que el modelo es de 30 metros, ¿no? Tampoco no esperemos tener una resolución muy fina, pero es más o menos los resultados que veo para esta zona. Sí. ¿Alguna pregunta de la Dirección Nacionales? Sí, espero que sí lo captaba relativamente. Acá una pregunta, por favor. Buenas tardes. Más que pregunta, un comentario. Primero, felicitaciones, César. Esta es una herramienta que va a ayudar mucho, pero como tú bien lo has indicado, requiere ser fortalecida con información de campo. Sí. Y sobre todo también la interpretación de la información que te brinda este mapa. Veo que, por ejemplo, se presenta como zona inundable Taraco, que es básicamente el área intercuenca entre el río Huancané y el río Rames. Pero hay que entender que ahí se ha hecho un trabajo de reforzamiento de la margen derecha del río Rames y de la margen izquierda del río Huancané, de tal forma de dejar esa área entre ambos ríos como zona inundable a propósito, para poder defender las áreas cultivables que se encuentran al otro lado. Claro. ¿No? Obviamente que estas cosas van a ir apareciendo en la medida de que se vaya alimentando con información de campo este trabajo. Sí, yo creo que lo que menciona es muy importante, porque las imágenes de satélite no te van a decir si es una inundación o no, simplemente te van a poder mapear aquí hay agua o no hay agua. Entonces, la idea es, esa base de datos que les menciono aquí, es depurarla. Sí, porque ver que, obviamente nosotros no quitamos los ríos, pero ver quizás lo que usted menciona, quizás algunos bofedales también se marquen como zona inundable, quizás quitar estos puntos o zonas que han sido alteradas por el hombre, para luego de esto recién tener una base de datos que sea consistente, que sí sean solamente inundaciones, ¿no? Yo creo que el trabajo de campo y estas cuestiones que usted menciona, que ya son más locales, son importantes para poder mejorar el producto final. Sí. Ya, si no hay más preguntas, alguna más. A ver. César, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Sobre lo que tú has avanzado, ¿es posible reemplazar esas imágenes por otras imágenes? Supongamos si tuviera de radar y quisiera ver el tema de Guarmey cuando hubo esta inundación y hay imágenes de radar de esa zona, y de repente poniendo a los pulsar de 12.5 para esa sección nomás, ¿se puede obtener algo mucho mejor? Sí, definitivamente. Y ¿cómo podemos mejorar? Uno es, como les digo, viendo los datos. Otro es, recordemos que es del 84-2015, así que la inundación del Niño del 2017 no está considerada en esta base. Podemos utilizar imágenes Sentinel-2 para mejorar. Recordemos que Sentinel-2 tiene una resolución de 10 metros, así que todo lo que es la especialización de estos cuerpos de agua va a mejorar muchísimo. También tenemos Sentinel-1, que tienen imágenes radar, que justamente empiezan a partir del 2015, ¿no? Así que se puede extrapolar esta base, se puede mejorar para Perú, y yo creo el trabajo está aquí, sí, mejorar esa base de datos histórica que el Perú no cuenta, ¿no? Entonces, para zonas más específicas, si usted tiene un modelo digital de elevación más fino, no sé, compró, no sé, hay un Terradén, no me acuerdo, que es de 5 metros, quizás cambiar eso y volver a correr el HANS, yo creo que ayudaría bastante, ¿no? La metodología del HANS más complicada se puede hacer con el software Tauden, en cualquier sistema operativo, sea Linux o Windows, ¿no? Así que sí, yo creo que es posible, esas cosas ayudarán mucho. Las imágenes satélite en la actualidad no están siendo consideradas para este estudio. Sí. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces agradecemos a César por esta presentación y le decimos con fuertes aplausos.